Pues entonces, el día de hoy vamos a hablar sobre cuatro temas principalmente. En este caso vamos a estar hablando sobre el VIH, en primer lugar, ¿no? Luego vamos a hablar un poco sobre las infecciones oportunistas relacionadas a lo que es el VIH. Y finalmente vamos a terminar con leishmaniasis y enfermedad de Chagas, ¿ya? Entonces vamos a comenzar con VIH. Vamos a tratar de mencionar los puntos más importantes y cosas claves más que todo, ¿ya? Bueno, entonces comenzamos con VIH. Bueno, vamos a comenzar entonces con la etiología, ¿no? Con la estructura. Sabemos que el VIH va a ser causado por un virus, ¿no? Este virus tiene la característica de que es un virus ARN, ¿ya? Es un virus ARN. Luego, este virus vamos a ver que pertenece a la familia de los lentivirus. Y bueno, eso principalmente, ¿ya? Entonces, VIH vendría a ser un virus que es de tipo ARN y que pertenece a la familia de los lentivirus. Se dice que el VIH, bueno, más que todo como un dato adicional, que inició en África, ¿no? Inició en África, más o menos hace 100 años aproximadamente, según se describe. Pero este inicio de esta infección principalmente se veía en los chimpancés, ¿ya? En los chimpancés se veía que estaban infectados por este virus. Se describe que hace 100 años comenzó esto en África. Luego, posteriormente, como que hubo esos, ¿cómo llamarlos? Mitos tal vez, que mencionaban de que el VIH se comenzó a expandir a los humanos porque las personas tenían relaciones con los animales, ¿no? Específicamente con los chimpancés. Pero no está todo esclarecido de esto. Incluso esto realmente no es así, sino que sí se describe pues, que inicialmente la infección estaba en los chimpancés, pero no se transmitió al ser humano por tener relaciones o algo así, sino que se dice algunas de las hipótesis es que era porque consumían su carne y se podía transmitir de esta manera, ¿no? Esa es una de las formas. Entonces, ese es el inicio más o menos del VIH. Lo que nos importa a nosotros es, además de ver que es un virus ARN y que tiene una familia, que pertenece a la familia de los lentivirus, el VIH tiene dos tipos, se puede subdividir en dos tipos. El VIH tipo 1 y el VIH tipo 2. El VIH tipo 1 es el que nosotros conocemos, bueno, el que produjo todo eso, lo que es la pandemia del VIH, ¿no? Toda esa pandemia del VIH, del SIDA, es producida por el VIH tipo 1. Y el VIH tipo 2 también te puede producir SIDA, pero este tipo de VIH es menos patogénico y es menos transmisible, pero también te puede producir VIH, ¿ya? Sin embargo, es el VIH tipo 1 es el que produce toda esa pandemia y todos los efectos que conocemos actualmente, ¿no? En los pacientes que presentan VIH. Entonces, principalmente vamos a hablar sobre el VIH tipo 1 y vamos a hacer mucho énfasis sobre este. Entonces, el VIH tipo 1 va a tener una estructura, ¿ya? Va a tener una estructura que en primer lugar vamos a encontrar en la envoltura, que va a estar compuesta por una membrana, una bicapa lipídica, ¿ya? Una bicapa lipídica. Y aquí vemos, ¿no? Con la abreviación EM, una proteína, ¿ya? Este EM, que viene de envoltura, va a estar compuesto por dos glicoproteínas. Uno, que es la glicoproteína 120, y dos, que es la glicoproteína, 140, perdón, glicoproteína 41. Entonces, esta glicoproteína 120 y glicoproteína 41 van a estar unidas a través de un enlace no covalente y van a componer a lo que son los EMs, a la envoltura. Adicionalmente, pues vamos a encontrar otras estructuras, ¿no? Como por ejemplo la membrana externa, vamos a encontrar el ARN, las membranas, etcétera, etcétera, el núcleo cápside, etcétera. Lo que nos importa a nosotros es el EM y la glicoproteína 120 y
GP41, porque estas van a ser muy relevantes a la hora de la fisiopatología y también, sobre todo, la GP41 para el diagnóstico. Ahora, ¿cuál es del VIH? ¿Cuál es su diana principal? Son los linfocitos CD4, ¿no? Porque los destruyen. Y vamos a ver más adelante en la fisiopatología cómo se da esto. Otro punto bastante importante a mencionar es que esta envoltura, estos M, son, digamos, muy escasos. O sea, este virus tiene pocos M. Entonces, técnicamente, este virus debería ser frágil, porque tiene poquitos M. Además que esta unión entre la glicoproteína 120 y 41 es una unión no covalente, como mencioné, pero es una unión frágil. Entonces, ¿por qué el VIH, si tiene pocos M, tiene poca protección y es bastante frágil, cómo produce todo lo que conocemos? Esto se debe principalmente a que existe una variabilidad en los M. O sea, este es bien variable con respecto a los virus, al virus del VIH. Además, también se menciona que hay un aumento de la glicosilación. Es decir, que los M, o bueno, el virus va a tener bastantes azúcares que componen más del 50% de su masa, ¿ya? Y esto le confiere como un escudo. Entonces, a pesar de que hay pocos M, este virus tiene alta glicosilación, tiene alta cantidad de azúcares, por lo que le confiere esa protección y así evitar al sistema inmune. Pero no solo eso, sino que también lo que hace este virus es que el sitio de unión que tiene lo esconde. Entonces, cuando no está en contacto con el linfocito CD4, este sitio de unión que presenta este virus está escondido, está oculto. Y es por eso que es indetectable o se esconde el sistema inmune. ¿Ya? Y recién cuando interacciona con el linfocito CD4 es cuando ahí ponen en evidencia su sitio de unión y así pueden realizar su fisiopatología que vamos a ver dentro de un momento, ¿ya? Pero lo que quiero que vean es que a pesar de que este virus técnicamente es frágil, tiene la capacidad de poder evadir todo esto para poder producir su patogenicidad, ¿no? Y es importante también mencionar eso. Entonces, no se olviden de la glicoproteína 120 y de la glicoproteína 41, ¿ya? Esto sí no se olviden, son muy importantes. Y vamos a verlo también más adelante. Bueno, también mencionar que el VIH tipo 1, va a tener unas cepas, ¿ya? Va a tener unas cepas que se denominan como grupo M, grupo O y grupo N. Grupo M viene del grupo principal y es el que produce lo que habíamos mencionado de la pandemia del SIDA. Es lo que produce el grupo M, por eso se denomina como grupo principal, main. Luego tenemos el grupo O, que es de outlier, que significa, creo que atípico, ¿no? Y eso es otro grupo. Tenemos el grupo N, que viene de no main y no outlier, o sea que no es el grupo M y tampoco es el grupo O, por eso el grupo N. Y estas son las cepas del VIH tipo 1. Pero el grupo M, a su vez, subtipos. Tiene subtipos que son 9. ¿Ya? Va desde la A, B, C y así sucesivamente hasta llegar a la K. Y son en total 9 subtipos. ¿Ya? 9 subtipos. 9 subtipos. Y también existe otra forma que son cepas recombinantes. Recombinantes que se denominan como CRF, que significa forma recombinante circulante, que vendría a ser más que todo la sumatoria, la unión entre diferentes subtipos, o sea, A con B o A con C, así sucesivamente, ¿no? O sea, vendría a ser la adición de diferentes subtipos. Y por ejemplo, en este mapa, ¿no? Podemos observar más que todo qué características le representa a cada subtipo, cada cepa en los diferentes continentes. Por ejemplo, en América, específicamente en la parte de Norteamérica,
encontramos que principalmente está la cepa B, está la cepa O, el subtipo A, el subtipo G y la forma recombinante 1, AE. Y también encontramos el VIH tipo 2. Entonces, eso es lo que encontramos en Norteamérica. Pero en nosotros, en nuestro contexto de América del Sur, encontramos que tenemos a la cepa B, tenemos a la forma recombinante AE, por ejemplo, tenemos al subtipo F y al subtipo C. Y así sucesivamente, en las diferentes partes del mundo vamos a encontrar que predomina cierto subtipo o cierta cepa, ¿no? Pero en nuestro contexto, principalmente esto. Esto más que todo para que lo tengan de conocimiento. La verdad no creo que les pregunte en su examen, pero más que todo para que tengan un conocimiento adicional, ¿no? Y eso es con respecto a los subtipos. Entonces, acuérdense, ¿no? Tenemos al VIH, que es un virus ARN, pertenece a la familia de los lentivirus. Hay dos tipos, VIH tipo 1 y tipo 2. El tipo 1 es el que es más patogénico, más transmisible, y que es el encargado es el que desencadenó toda esa pandemia del SIDA, ¿no? Y bueno, su diana principal vendría a ser los linfocitos CD4. Acuérdense que tiene una envoltura, ¿no? Que está compuesta por la glicoproteína 120 y 41, que están unidas a través de un enlace no covalente. Y acá las cepas y los subtipos. ¿Hasta ahí, chicos, tienen alguna duda? Bueno, si no hay ninguna duda, continuamos. Acá tenemos un gráfico donde vemos más que todo el número de casos que vamos a tener en nuestro país, en Perú. El número de casos está acá en el eje Y y en el eje X tenemos el año. Hasta el 2024, esto no estoy seguro, es hasta el 28 de febrero. Este 28 de febrero se notificaron aproximadamente, serán 1000 casos, más o menos, exactamente no recuerdo cuánto es, pero es aproximadamente 1000 casos, ¿no? Eso es hasta febrero, ojo. Entonces, si se dan cuenta, ¿no? El VIH ha ido fluctuando a lo largo de los años y últimamente como que está aumentando bastante, ¿no? Y bueno, eso es más que todo lo que les quería mostrar con respecto a la parte epidemiológica. Y ahora vamos a pasar a la fisiopatología. Entonces, nosotros, o bueno, las personas, vamos a ver que existen ciertos factores de riesgo, los cuales van a permitir, pues, ¿no? Que haya mayor predisposición a que se puedan contagiar con este virus, ¿no? Con esta enfermedad. Hablando específicamente sobre esto, vamos a ver que las formas en las cuales se puede uno contagiar de VIH es a través, bueno, de las relaciones sexuales, ¿no? Principalmente sin protección. También puede ser a través de transfusiones sanguíneas, puede ser también de forma vertical, que una madre que esté con VIH le pueda transmitir al feto, ¿no? Le puede transmitir vertical y también el personal de salud, ¿no? Que hace ciertos procedimientos. Entonces, principalmente esas son las formas en las cuales uno se puede contagiar de VIH, ¿no? Entonces, relaciones sexuales sin protección, transfusiones, transmisión vertical y el personal de salud que realiza procedimientos, ¿no? Entonces, vamos a hablar un poco sobre la fisiopatología. Como les había mencionado, como les había mencionado, el VIH, el virus presenta una envoltura, ¿no? Que va a estar compuesta por la glicoproteína 41 y la glicoproteína 120. Este sitio de unión de la glicoproteína 41 y 120 va a estar escondido, como les mencioné, va a estar escondido, pero cuando interacciona con la molécula CD4 de los linfocitos, va a interaccionar con quién? Con la glicoproteína 120. Esta interacción va a generar un cambio conformacional en la glicoproteína 120 y se va a exponer el sitio de unión, el dominio de unión, para un correceptor, ¿ya? Para un correceptor. Este correceptor vendría a ser un receptor de quimiosina, que puede ser CCR5, que es el más común, o también hay otros casos en que hay otro receptor que es el CXCR4.
Entonces, el CD4, cuando interacciona con la glicoproteína 120, genera un cambio conformacional, expone un sitio de unión para el correceptor, que vendría a ser el CCR5 y el CXCR4. Luego, se da la interacción con este otro correceptor y se libera el dominio de fusión para el anclaje de membranas virales celular. Es decir, que se libera el dominio de la glicoproteína 41. ¿Ya? Entonces se libera y de esta forma se fusionan las membranas para que se pueda dar la internalización del virus a la membrana del linfocito, ¿no? Al interior del linfocito. Entonces ingresa el virus. Una vez que ingresa el virus, lo que ocurre es que la cápside, digamos que se rompe y va a liberar el genoma viral. ¿Ya? Libera el genoma viral y luego este genoma viral va a transcribirse, va a haber una retrotranscripción. Retrotranscripción. Es decir, que el ARN del genoma viral va a pasar a ADN. A eso se le denomina como retrotranscripción. Entonces, en un linfocito que está en reposo, esta retrotranscripción es incompleta, pero en un linfocito que se activa, esta retrotranscripción se completa, ¿no? Entonces, en el linfocito activo es cuando se termina esta retrotranscripción. Luego de la retrotranscripción, el ADN se acopla a, a unos factores celulares y virales, o sea, se une con otros factores y va a formar lo que es el complejo de preintegración. Luego, este complejo de preintegración se va a transportar al núcleo del linfocito y es ahí donde se va a unir este complejo de preintegración, más el genoma del huésped, ¿no? Del huésped. Y es así donde se forma el complejo proviral. proviral. Y de esta manera es más o menos como se da la fisiopatología del VIH. Y bueno, todo eso culmina, ¿no?, con la destrucción del linfocito CD4. Entonces ingresa, libera su genoma, hace una retrotranscripción, convierte el ARN en ADN, el ADN se une con otros factores virales y otros factores celulares, se forma el complejo de preintegración y luego cuando se une con el genoma del huésped, se forma el complejo proviral, ¿no?, que se completa cuando cuando se activa el linfocito. Es un poco sobre la fisiopatología del VIH. Con respecto a la clínica, vamos a ver que el VIH va a tener un periodo de incubación aproximadamente incubación de 2 a 4 semanas, ¿no? Puede ir a más también, de 2 a 4 semanas aproximadamente. Pero en la parte inicial, digamos, en la fase aguda, por así decirlo, a lo que se le conoce como síndrome retroviral agudo, vamos a encontrar ciertos síntomas característicos, ¿no? Principalmente la fiebre, vamos a encontrar rash, úlceras, artralgia, faringitis, anorexia también, bastante común, pérdida de peso también es bastante común, y más que todo eso, ¿no?, el compromiso en el estado general. Entonces, si tienes un paciente que tiene estas características, fiebre, rash, tiene úlceras orales, tiene pérdida de peso, tiene un compromiso general, se suele enfermar bastante y tienes el antecedente de que tiene múltiples parejas sexuales, de que no usa protección o que le puedes preguntar también si ha recibido alguna transfusión, a qué se dedica, ¿no?, si está en contacto de repente con pacientes de VIH, ¿no? Le puedes preguntar todo esto. Pero si tiene esas características, estos síntomas de acá, y te dice que es una persona que no utiliza protección durante las relaciones sexuales, tú ya tienes que estar pensando en tu VIH, ¿no?
Y para esto vamos al diagnóstico. Para el diagnóstico, nosotros tenemos que distinguir dos formas. Tenemos que distinguir dos formas de diagnóstico, ¿ya? Por un lado vamos a tener las pruebas de tamizaje y por otro lado vamos a tener las pruebas confirmatorias, ¿ya? En el caso de las pruebas de tamizaje te va a decir si es reactivo o no es reactivo. En cambio, en las pruebas confirmatorias te va a decir si es positivo o es negativo, ¿ya? Dentro de las pruebas de tamizaje vamos a encontrar a las pruebas rápidas y también vamos a encontrar al ELISA. Mientras que las pruebas confirmatorias principalmente es la inmunofluorescencia indirecta, IFI lo voy a poner, o el Western blot, ¿no? O también se le conoce como inmunoblot. Y aquí también en las pruebas confirmatorias vamos a tener a la carga viral. Y bueno, les pregunto, ¿el CD4 puede utilizarse también como prueba confirmatoria? ¿O se puede usar como tamizaje de repente? ¿Tienen alguna idea más o menos? Tal vez sea como para tamizaje, no para confirmar. Ya, el CD4. Y tú, Arnold, ¿qué opinas? Tengo entendido que las pruebas o conteo de C4 sirve como para estadiaje, no tanto como para Ya, una prueba confirmatoria. Yo creo que no. sí, sí, está bien. El CD4, acuérdense, se utiliza más que todo para el monitoreo. Monitoreo, también para el estadiaje, como mencionó, ¿no? Que vamos a verlo más adelante. Entonces, si les preguntan, ¿cuál de estas pruebas puede ser confirmatoria de tamizaje? Les ponen, no sé, ELISA, Western blot, inmunofluorescencia, carga viral, CD4. Pueden marcar cualquiera de las anteriores menos CD4. O si les preguntan cuál no vendría a ser una prueba confirmatoria de tamizaje. Entonces acuérdense de eso. El CD4 es para un monitoreo, más que todo, para un estadiaje. Y bueno, aquí tenemos, ¿no?, las formas de diagnóstico que habíamos mencionado de acuerdo a los días de exposición. Por ejemplo, una de las primeras pruebas que se puede realizar en pocos días de la exposición tenemos el ARN-VHADN proviral, tenemos aquí, y el antígeno P24, ¿no? Que bueno, estos no se utilizan mucho porque son bastante caros, ¿no? Y creo que no se encuentran en el país, no estoy seguro, pero no se utilizan casi, casi mucho. Pero también utilizamos ya a partir, más o menos era pues 12 días aproximadamente después de la exposición, se puede utilizar lo que es el ELISA de cuarta generación. Y luego ya a partir de los 20 días para adelante podemos encontrar los otros ELISAs, ¿no? Tercera generación, segunda generación, primera generación. Pero lo que tienen que saber es esta parte de aquí, es el algoritmo. Entonces tú tienes un paciente que, bueno, tiene esos factores de riesgo que mencionamos, ¿no? Sobre todo el de no utilizar protección durante las relaciones sexuales, y le haces una prueba rápida. Ya si le haces una prueba rápida y si no es reactivo, hay una de dos. O el paciente no es infectado o está en un periodo de ventana. Entonces, ¿qué haces? Le puedes repetir la prueba en unas semanas. Pero si el paciente o la persona es reactiva, tienes dos caminos. Este es un camino y este es otro camino. Vamos a ir por este camino. En esta parte, si es un reactivo una primera prueba rápida, le haces un ELISA, ¿ya? Si el ELISA no es reactivo, pasa lo mismo. O no es infectado o está en periodo de ventana. Pero como ya salió una prueba rápida reactiva, que bueno, también tiene sus falsos positivos, ¿no? Le podrías decir que se haga otra prueba de acá un par de semanas, ¿no? Para ver si es que era un periodo de ventana o realmente no estaba infectado.
Y si este ELISA es reactivo, ya pasas a las pruebas confirmatorias, es decir, por ejemplo, inmunofluorescencia indirecta o Western blot. Ese es un camino que puedes optar. Luego tenemos otro camino. Si la primera prueba rápida es reactiva, le puedes sacar otra prueba rápida con otros antígenos. Si no es reactivo, pasa lo mismo, o no es infectado o es periodo de ventana, y le puedes decir que se vuelva a tomar otra prueba en un par de semanas. Pero si es reactivo, pasas a pruebas confirmatorias, que sería inmunofluorescencia indirecta o Western blot. ¿Ya? Entonces, en resumen, primero lo que haces, prueba rápida. Prueba rápida, positiva o reactiva, mejor dicho, reactiva, le haces una segunda prueba rápida o le puedes hacer un ELISA. Si esto sale reactivo, ya le haces una prueba confirmatoria que sería inmunofluorescencia indirecta o Western blot. ¿Ya? Más o menos es así, digamos, el algoritmo que tú debes seguir cuando tienes estas situaciones, ¿no? Cuando la prueba rápida es reactiva o no reactiva. Ahora sí pasamos al tratamiento del VIH. Esta es una imagen del esquema, perdón, de la norma técnica. Y aquí tenemos el esquema de primera línea para el tratamiento antirretroviral de la infección por VIH, ¿no? Bueno, el esquema de elección vendría a ser el tenofovir, la vibudina y dolutegravir, ¿ya? Esto es una tableta de una dosis fija combinada cada 24 horas. Eso se le conoce como el TAR, ¿no? El TAR, ojo, ¿cuándo vas a iniciar TAR? Esto inicias indiferente, es indiferente el estadio donde esté la persona. Puede ser estadio 1, estadio avanzado, estadio de SIDA, pero sí o sí, TAR, siempre iniciar. Ya no importa el estadio. Y otra importante es que todo paciente que tiene salido positivo a VIH, tienes que solicitarle ciertos estudios, ¿no? Por ejemplo, ¿qué le puedes solicitar? Le puedes solicitar un hemograma, ¿no? Hemograma, perfil hepático, glucosa, creatinina, ¿no? Creatinina es importante para ver si este paciente tiene insuficiencia renal de repente, porque si tuviera insuficiencia ya ahí tendrías que controlar las dosis, tendrías que calcularlas y ya no podrías darle una tableta combinada, sino que tendrías que darlo por separado. Entonces, en caso de una insuficiencia renal, ya tienes que ir calcular la dosis que requiere este paciente de acuerdo, ¿no? al grado de insuficiencia. Entonces, por eso es importante pedir un hemograma para ver cómo está sus glóbulos rojos, si es que tiene anemia o no, los leucocitos, etcétera, etcétera, etcétera. El perfil hepático también es importante, ¿no? Y la glucosa y creatinina igual. Entonces a todo paciente le vas a pedir eso. ¿Qué más le vas a pedir a un paciente? Le vas a pedir una radiografía, ¿no? Principalmente de tórax, para ver si es que este paciente no tiene tuberculosis o alguna otra enfermedad que está afectando lo que son los pulmones, ¿no? Entonces le vas a pedir una radiografía de tórax. ¿Qué más le vas a pedir? Le vas a pedir 2 vaciloscopías. Loscopías para ver si es que este paciente tiene tuberculosis, ¿no? Tuberculosis. Y no te olvides que en paciente con TB este dolutegravir se da 2 veces al día, ¿ya? 2 veces al día. ¿Qué más le vas a pedir a un paciente con VIH? Le vas a pedir también un descarte de otras ITS, ¿no? Porque si tiene VIH probablemente pueda tener otra ITS asociada, ¿no? Por ejemplo, sífilis principalmente. Le vas a también pedir pruebas para poder ver si es que tiene hepatitis B, hepatitis B, hepatitis B, perdón, hepatitis B, hepatitis C. Y lo importante es también ver qué pedirle eh, eso, ¿no? Principalmente esto de aquí. Y bueno, les hago otra pregunta. ¿Qué se le pide a un paciente con
con VIH? ¿Carga viral o CD4? No para diagnosticar, sino para ver más o menos su estado basal, ¿no? O ambos. De por sí se pide más que todo la carga viral. El CD4 también es importante, pero más que todo es importante más la carga viral. Se pide los dos, ¿ya? Se pide la carga viral y el CD4. Pero hay un pequeño detalle. El CD4 se pide basal, ¿ya? Y anual. Anualmente. Mientras que la carga viral se pide basal, o sea, al inicio de cuando se diagnostica, se pide a los 3 meses, luego a los 6 meses y luego anualmente. ¿Ya? Es así como se pide esto. Y como mencionaba, pues el CD4 sirve más que todo para ver el estallaje, para el monitoreo. Entonces, ese es un esquema de primera línea para el tratamiento retroviral. Aquí hay un esquema de segunda línea cuando no hay buena adherencia al tratamiento, cuando el paciente de repente tiene alguna reacción contra uno de estos medicamentos, ¿no? Y aquí tenemos todos estos de aquí que se mencionan, que están en la norma técnica. De ahí les voy a pasar lo que significa cada uno, sus abreviaturas, para que se pueda entender mucho más fácil. ¿Ya? Pero es más que todo para que vean que hay otros tratamientos de segunda línea. Y también cuando no hay buena adherencia al tratamiento de este esquema de elección, también se suele pedir una genotipificación, creo. Genotipificación. Ahí está, genotipificación para ver más o menos, ¿no? El genotipo que presenta el VIH. ¿Ya? Y eso más que todo con respecto. ¿Alguna pregunta con respecto a esto? ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Todo claro? Y bueno, ahora pasamos a infecciones oportunistas, que está relacionado con lo que es el VIH. Obviamente, como su mismo nombre lo dice, van a ser aquellas infecciones causadas por ciertos patógenos, ¿no? Virus, bacterias, hongos, que van a ver la oportunidad cuando el sistema inmune está comprometido, como es el caso de los pacientes con VIH, y de esta manera van a poder desencadenar todos aquellos enfermedades, ¿no? Ciertas características, lesiones que podemos encontrar en diferentes órganos. Entonces, como había mencionado Arnold, aquí en la tabla tenemos los estadios de infección de VIH que va a estar basado en el reencuentro de los linfocitos TSD4, ¿no? Esto es de la norma técnica. Vamos a ver que vamos a tener 3 estadios: estadio 1, estadio 2 avanzado, estadio 3 que es SIDA. El reencuentro de linfocitos TSD4 va a ser de acuerdo a la edad, en la fecha que se toma la prueba. Tenemos en pacientes menores de 1 año y entre 1 y 5 años y mayores a 6 años, ¿no? Entonces, esto es más que todo en pacientes pediátricos. Todo aquí es pediatría. Nosotros vamos a enfocarnos aquí en los pacientes mayores a 6 años, porque ahí incluye lo que es la población adulta, ¿no? Entonces, en un estadio 1 es cuando los linfocitos TCD4 están mayor o igual a 500, ¿ya? Células por mililitro. En un estadio 2 avanzado es entre 200 y 499. Y estadio 3, que ya se considera como SIDA, es un TCD4 menor de 200. Entonces, cuando escuchen que el CD4 está menor de 200, ya es SIDA. Entonces, una persona que tiene, un paciente que tiene VIH y tiene un reencuentro de CD4 menor de 200, es ya una persona con un estadio de SIDA. Pero si tienes una persona con VIH y no sé, tiene un CD4 de 400 y tiene una de las infecciones oportunistas que vamos a ver, ahí también se le considera ya que es un estadio SIDA, a pesar de que el reencuentro de CD4 no sea menor a 200, ¿ya? Entonces, esa parte tienen que tener bastante cuidado. Paciente con VIH, con recuento de linfocitos CD4 menor a 200, SIDA. Paciente con VIH con un recuento mayor a 200 de repente, pero con una infección oportunista, ya ahí también se le considera como SIDA.
Así que tienen que recordar esa parte. Y bueno, ahorita vamos a ver cuándo se le da la profilaxis, ¿no? Aquí está la asociación entre las infecciones oportunistas y reencuentro de CD4. Vamos a ver que en el eje Y vamos a encontrar el recuento de CD4 y en el eje X vamos a encontrar el tiempo. Con respecto al CD4, bueno, esto más que todo se menciona, pues, ¿no? Que en el caso del herpes puede iniciarse, se encuentra más que todo con un recuento de 500 aproximadamente, ¿no? 450. El TB entre 300 y 400 y cantidades. Es más que todo una aproximación, ¿no? No es que específicamente a ese rango o a esa cantidad se va a dar, ¿no? Más que todo una aproximación. Pero lo que sí tenemos que darnos cuenta es que el punto de corte es 200, o sea, a menor de 200, ya que menor de 200 linfocitos TCD4, hay mayor probabilidad que se encadene una infección oportunista. Entonces, digamos que es directamente proporcional. A menor CD4, inversamente, perdón, a menor CD4, mayor probabilidad de una infección oportunista, ¿no? Entonces, esa parte también es importante. Y bueno, hay diferentes infecciones oportunistas, hay bastante, el catálogo es amplio y de las cuales vamos a hablar de las más importantes, ¿no? Las más, que más se consideran, que se hace más énfasis. Y bueno, vamos a comenzar entonces en primer lugar con la neumocistis. La neumocistis va a ser causada por un hongo, ¿ya? Un hongo que se transmite de persona a persona, ¿no? A través del aire. A través del aire. ¿Ya? Y esto puede ser una infección o una enfermedad primaria, o sea, que recién se ha contagiado de neumocistis, o puede ser que ya había presentado una infección por neumocistis y se ha reactivado. O sea, puede ser por una reactivación o por una enfermedad primaria. Obviamente estamos hablando, todos los que vamos a hablar es en un paciente, relacionado a un paciente con VIH, ya, ojo. ¿Cuáles son las características clínicas o las manifestaciones clínicas de un paciente con neumocistis? Vamos a encontrar en primer lugar pues, disnea subaguda progresiva, vamos a encontrar fiebre, tos no productiva, dolor torácico. Y bueno, eso principalmente, ¿no? Pero si se dan cuenta, eso es característico también de otras entidades, ¿no? Por ejemplo, TB también te puede dar fiebre. La diferencia es la tos, ¿no? Que ahí sí puede ser productiva, pero en general también podría ser de otras entidades. Una neumonía también podría ser, ¿no? Entonces, entonces en sí la clínica es bastante, digamos, no tan específica. Pero si lo sumas eso en un contexto con un paciente con VIH, ahí sí se podría asociar un poco más, ¿no? Si tienes un paciente con VIH y te dan esas características clínicas, puedes pensar en neumocistis, puedes pensar en TB, ¿no? Pero ¿cuál es lo que nos va a ayudar un poco más? Lo que nos va a ayudar es los exámenes complementarios, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos una radiografía donde vamos a ver, ¿no? Vamos a ver un patrón retículo intersticial. Retículo intersticial, ¿no? Bilateral. ¿Ya? Eso es lo característico de la neumocistis. Acá vemos un patrón retículo intersticial bilateral que está en ambos campos pulmonares. Entonces tienes un paciente con neumocistis, tiene esta clínica y tiene esta radiografía, perdón, tienes un paciente con VIH y tiene esas características y tiene esta radiografía, ya eso te acerca un poco más a neumocistis, pero también podría ser una TB miliar, ¿no? Por ejemplo, de repente. Entonces, ¿qué más nos ayuda? Nos va a ayudar la prueba de esputo, un lavado bronquialveolar, alveolar, ¿ya? Pero una de las formas más importantes que nos examen en el laboratorio es el DHL. El HL bastante elevado, cuando se eleva, esto es bastante característico de lo que es la neumocistis, en característico. Entonces, tienes un paciente con estas características, un patrón retículo intersticial bilateral, y tiene DHL elevado, eso probablemente sea una neumocistis, ¿ya? Eso es lo característico en este caso. También para confirmar le puede hacer un lavado bronquialveolar, un esputo, ¿no?
pero dentro de tus posibilidades clínicas de repente no vas a contar con todo esto en algún momento, pero si tienes esto, una radiografía de HL elevado, puedes pensar de neumocistis, por ejemplo. Entonces, esas son las características principales de neumocistis. El patrón retículo intersticial, DHL elevado y las características clínicas. Disnea, fiebre, tos no productiva, dolor pleurítico, torácico. El tratamiento, vamos a ver que el de primera línea es el trimestoprim sulfametoxazol, o también conocido como clotrimazol, que puede ser vía oral o intravenosa, ¿no? Y la alternativa tenemos climaquina, clindamicina y los otros fármacos que vemos aquí. Pero lo principal que deben recordar es que el tratamiento de una neumocistis es con trimestoprim sulfametoxazol. Y bueno, antes de pasar a la otra infección oportunista, recordemos que les mencioné pues, que en un estadio de SIDA íbamos a encontrar el CD4 menor a 200. Y en este caso es cuando se inicia la profilaxis. La profilaxis. ¿Ya? ¿Y cuál es el fármaco para profilaxis? Igual, el trimestoprim sulfametoxazol. Eso es lo que suele usar en la profilaxis. Entonces, tienes un paciente con VIH que tiene un recuento de linfocitos TCD4 menor a 200, iniciar profilaxis, ¿no? Se inicia la profilaxis con trimestoprim sulfametoxazol. Ahora sí, pasando a hablar ahora sobre la Cryptococcus meningia. Esta también es un hongo. Es un hongo que en este caso no se transmite a través del aire, sino que se transmite por estar en contacto con las heces de aves infectadas. De aves infectadas. Dentro de la clínica vamos a encontrar, bueno, vamos a ver alrededor de las infecciones que la clínica es bastante parecida y más que todo en los exámenes complementarios eso se puede diferenciar un poco, ¿ya? Pero en este caso de la criptococosis vamos a encontrar que la mayoría de veces vamos a ver fiebre y cefalea, ¿no? Fiebre y cefalea, puede haber náuseas y vómitos, meningismo, fotofobia, convulsión, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, todo lo que tenga que ver con el sistema, alteración del sistema nervioso central, vamos a poder encontrar, ¿no? Alteraciones visuales, ¿no? Principalmente, puede haber convulsiones, y esto es importantísimo, lo voy a resaltar. Algo característico de este hongo, de criptococosis, es que aumenta la presión intracraneal. Esto es importante. Y esto muchas veces te va a ayudar a poder diferenciar la, la infección que está afectando el sistema nervioso central. Entonces, para el diagnóstico, ¿qué les vas a pedir? Para el diagnóstico les vas a pedir una punción lumbar para ver el líquido cefalorraquídeo, ¿no? Entonces, muchas veces este líquido cefalorraquídeo, como el paciente está inmunocomprometido, muchas veces es inespecífico. Inespecífico. Puede salir normal en algunos casos, ¿no? Entonces ahí ya te apoyas en otras formas de diagnóstico. Por ejemplo, la tinta china, ¿no? Suele dar positivo en estos casos, y el cultivo es el diagnóstico definitivo. Te permite el diagnóstico definitivo. Pero también puedes utilizar imágenes. Por ejemplo, aquí vemos una resonancia magnética. En este caso, en la resonancia magnética, encontramos un criptococoma a nivel de los ganglios basales, ¿no? Aquí vemos un criptococoma y aquí otro criptococoma. Entonces, ahí vamos a poder encontrar. También otra característica del criptococo es que puede aumentar el tamaño de los ventrículos, ¿no? Puede producir una hidrocefalia. Y principalmente eso, ¿no? Entonces, es lo que hace el criptococo. Entonces, si tienes un paciente con una lesión, ¿no? Más o menos en los ganglios basales, tiene fiebre, tiene alteración del sistema nervioso central y tiene un aumento de la presión intracraneal, entonces piensa en criptococosis, siempre y cuando estamos hablando de un paciente con VIH, ¿no? Entonces, eso es lo característico de esta infección oportunista. ¿Cuál es el tratamiento? El tratamiento va a ser de tres fases. Una fase que es de inducción, ¿no? Una fase de inducción, una fase de consolidación y una fase de mantenimiento. En el caso de la fase de inducción vamos a ver que va a ser por anfotericina B más flucitocina, pero muchas veces no hay flucitocina, así que
lo principal que se da es anfotericina B por 2 semanas. Luego, en la fase de consolidación, se da fluconazol. Fluconazol 400 miligramos vía oral endovenosa cada 24 horas por 8 semanas. Y ya la dosis de mantenimiento se da fluconazol 200 miligramos por vía oral durante al menos un año. Entonces, inducción es 2 semanas con anfotericina B. Luego, consolidación es 8 semanas con fluconazol, pero 400 miligramos. Y mantenimiento es alrededor de un año con fluconazol a 200 miligramos. Más o menos una forma en la cual podemos eh, reducirlo, ¿no? O resumirlo. ¿Cuándo tú vas a ver si cuándo debe tener la fase de mantenimiento? Cuando veas el CD4, por eso decía que el CD4 es bastante también importante para monitorizar, ¿no? Porque en un paciente asintomático que ya no tiene síntomas neurológicos y tiene un CD4 mayor a 100 más o menos, mayor a 200, ahí ya estás diciendo que la dosis de mantenimiento está funcionando, ¿no? Y se le puede retirar después de completar el ciclo. Eso es con respecto a criptococosis. No te olvides, paciente con fiebre, cefalea, que tiene alteraciones visuales de repente, tiene convulsiones, tiene alteración del sistema nervioso central y tiene un aumento de la presión intracraneal, le haces un examen de imágenes, resonancia magnética y tiene un criptococoma, o ves una lesión, es criptococosis, ¿no? Principalmente. Luego, con respecto al tratamiento, pues es 3 fases, acuérdate. Primera fase, anfotericina B, luego consolidación y mantenimiento con fluconazol. Con respecto a la meningitis tuberculosa, vamos a ver que las manifestaciones, bueno, también son parecidas, ¿no? También puede dar fiebre, cefalea, alteraciones del sistema nervioso central, puede afectar los pares craneales, ¿no? 3, 4, 6, 7, ¿no? Por ello puede generar alteraciones visuales de repente. Entonces, pero ¿en qué tienes que ayudarte tú para ver esto, ¿no? Sobre todo los antecedentes. En los antecedentes tienes que ver, ¿no? Si es una persona que ya ha tenido tuberculosis pulmonar, o sea, una infección primaria pulmonar y comienza a presentar estas características clínicas, estas manifestaciones clínicas, entonces ahí ya debes sospechar de una meningitis tuberculosa, ¿no? O tuberculosis del sistema nervioso central. Entonces, eso es lo característico. ¿Qué más podemos encontrar aquí en TB? Para el diagnóstico, igual vas a pedir un examen de líquido cefalorraquídeo, va a ser un examen citoquímico, que como la persona está inmunocomprometida, igual muchas veces puede ser inespecífico, puede ser normal, ¿no? Y también puedes ayudarte en el test de ADA, ¿no? No puedes ayudarte también. Y finalmente puede hacer un cultivo, ¿no? También. Entonces, eso es lo que puedes realizar en un paciente que sospecha de tuberculosis, le haces estas pruebas de diagnóstico. Y también hay otra prueba, que es la prueba de lipoarabinomanano. Prueba LAMP, ¿ya? Esta prueba también es importante. ¿Por qué? Nosotros sabemos que en un paciente que no está inmunocomprometido, los bacilos de Mycobacterium tuberculosis, ¿a dónde se van principalmente? ¿A la zona apical o zona basal de los pulmones? A la zona apical. Muy bien, a la zona apical porque ahí se concentra la mayor cantidad de oxígeno y a estos bacilos les gusta el oxígeno. Eso es de una persona que no tiene VIH. En una persona con VIH que está inmunocomprometida, los bacilos no suelen irse a la parte apical, sino que más se suelen ir a la parte basal, ¿ya? Porque no hay una reacción inmunitaria, digamos, en este caso. Entonces, en un paciente que no tiene VIH, en un paciente sano, si tú le haces una prueba de esputo, un BK, es probable que te dé positivo, porque la zona apical, ahí puede llegar, ¿no? Los bacilos. Pero en una persona con VIH, como está inmunocomprometido y a veces los bacilos están en la zona basal, si tú le haces un BK, este BK te puede salir negativo,
una prueba de esputo negativa. Y eso no quiere decir que el paciente no tenga tuberculosis, ¿no? Para eso está la prueba del liporabinomanano. Esta es una prueba que se suele usar, sobre todo en los pacientes inmunocomprometidos. Esa es una prueba de orina donde se va a encontrar justamente esa proteína característica del Mycobacterium, ¿no? Esa es otra prueba, otra alternativa que también se puede solicitar en los pacientes que tienen VIH y sospechas de tuberculosis. Eso solo para añadir. Y bueno, aquí tenemos el tratamiento, ¿no? El tratamiento de tuberculosis. En el caso, esta es tuberculosis pulmonar, ¿no? En un paciente con VIH, porque difiere en un paciente sano con un paciente con VIH, ¿no? En una primera fase es 2 meses de isoniazida, rifampicina, etambutol, piracinamida diario. No, seguramente ya lo habrán visto en la clase de tuberculosis. Y en la segunda fase son 4 meses de isoniazida y rifampicina diario. En que ese es un esquema de TB sensible, ¿no? Ojo. Ya cuando es MDR, XDR ya cambia un poco. Pero este es en caso de TB sensible. Y en caso ya de la tuberculosis con afectación del sistema nervioso central, ahí ya cambia un poco. Es una primera fase de 2 meses, isoniazida, rifampicina, etambutol y piracinamida diario, y una segunda fase de 10 meses diario. Esta parte de aquí de la norma técnica, he estado buscando y no he visto si es que hay... este es en un paciente sano, ojo, sin VIH, un paciente sin VIH. Pero estuve buscando un paciente con VIH y no encontré la norma técnica. Entonces, eso voy a consultarlo. Me imagino que también debe usarse esto. ¿O qué les han mencionado en su teoría? ¿También se le menciona este esquema o le has mencionado que cambien algo? ¿O no le han revisado esa parte tampoco? Porque en un paciente con TB pulmonar con VIH es el esquema que está ahí abajo que les mostré. Pero en un paciente con compromiso del sistema nervioso central y VIH, no estoy seguro si es este esquema o hay otro esquema, porque como les comenté, estaba revisando la norma técnica, no he visto que haya, ¿no? Para otro específico. Pero bueno, ese entonces lo dejamos en stand-by. Bueno, voy a preguntarlo. Si ustedes ya le han preguntado a su doctor, también pueden hacerlo, ¿no? Pero más que todo eso con TB. Entonces, ahí estamos viendo las diferencias entre las características, ¿no? Si se dan cuenta, tiene características similares, ¿no? Fiebre, alteraciones del sistema nervioso central. Pero ¿cuál es la diferencia? En criptococosis, acuérdate, hay un aumento de la presión intracraneal. Mientras que en TB, bueno, tienes que tener antecedente de tuberculosis, tienes que ver que las pruebas, ¿no? Y también puedes pedirles pruebas de imágenes. Le puedes pedir y también puede aparecer una masa que podría ser un tuberculoma, ¿no? Entonces, eso es las principales infecciones, ¿no? Ahora vamos a ver otras infecciones que son encefalitis sin focalización. En este caso tenemos el citomegalovirus. El citomegalovirus, bueno, ya sabemos que es un virus, ¿no? Es un virus que tiene doble cadena AEDN. Al igual que las otras entidades que estábamos viendo, también te puede producir fiebre, te puede producir alteraciones del sistema nervioso central, ¿no? Alteraciones visuales, etcétera, etcétera, etcétera. Pero lo característico de este citomegalovirus es que puede producir retinitis. Retinitis y también puede llegar a afectar el tracto gastrointestinal, ¿no? Puede producir esofagitis y puede producir colitis, ¿ya? Pero sobre todo esta parte de acá, retinitis, si ves que es un paciente que tiene retinitis y tiene toda la clínica de una infección del sistema nervioso central, tienes que pensar en citomegalovirus. En el diagnóstico igual, vamos a ver que el diagnóstico es con una buena anamnesis, con una buena historia clínica. También vamos a pedirle líquido cefalorraquídeo, ¿no? Punción lumbar. Esto también suele ser inespecífico como las anteriores, ¿no? Por el mismo hecho que el paciente esté inmunocomprometido. Y vamos a ver que hay una prueba también que se puede realizar que es anticuerpos contra el antígeno PP65. Y también vamos a
poder realizar una prueba de imágenes, ¿no? Sobre todo la resonancia magnética que vemos aquí. Acá vemos un realce, ¿no? Un aumento del contraste, ¿no? En este caso, el realce, a nivel de los ganglios basales. Entonces, eso es característico del citomegalovirus. Como tal, no es una masa, sino que es un realce, por eso es sin focalización. Y en este caso, ¿cuál es el tratamiento? El tratamiento va a ser con ganciclovir, 2 a 4 semanas, y dosis de mantenimiento 5 o 7 semanas. Otra alternativa es el Foscarnet, e incluso se puede utilizar juntos. Eso ya depende bastante del médico tratante, ¿no? Pero lo principal es que se trate con ganciclovir. Entonces, en el caso de citomegalovirus, siempre tener en cuenta la historia clínica, ¿no? Tener en cuenta si presenta paciente retinitis, si presenta alteración del trato gastrointestinal también, ¿no? Esofagitis, colitis, y el diagnóstico pues, clínico con líquido cefalorraquídeo, con el antígeno, anticuerpos contra el antígeno PP65, y la resonancia magnética a veces suele ser sin focalización, ¿no? Como vemos aquí, que es simplemente un realce a nivel de lo que es los ganglios basales, ¿no? O periventricular. Y finalmente vamos a hablar sobre encefalitis con focalización, es decir, con toxoplasmosis. En este caso, pues vemos que la clínica es muy parecida, ¿no? Vemos cefalea, fiebre, déficit local, motor, convulsiones, confusión, ataque, letargia, etcétera, etcétera, etcétera. Dicho sea de paso, la toxoplasmosis, bueno, es causada por un parásito, en este caso el Toxoplasma gondii, ¿no? Que va a ser por estar en contacto, por comer carne contaminada o por estar en contacto con las heces de los gatos. Este es un parásito intracelular. La toxoplasmosis se produce, usualmente se asocia más con CD4 menores a 100, CD4 menor a 100 o incluso 50. Y algo que me olvidé de mencionarles es que en el meningitis tuberculosa, aquí el CD4 no necesariamente tiene que estar menor a 200, ojo. Ya puede estar mayor a 350 y puede presentarte tu meningitis tuberculosa. A diferencia de criptococosis y citomegalovirus, que sí se asocia más con pacientes con menos de 200, igual que en toxoplasmosis, que es menos 100. Pero en TB, el el CD4 puede estar mayor a 350 e igual se puede presentar en la meningitis tuberculosa. Eso también recordar. Entonces, en toxoplasmosis, lo característico es que el diagnóstico también va a ser por estudio del líquido cefalorraquídeo, ¿no? Y vamos a ver que también puede ser por anticuerpos, IgG, ¿no? Y lo característico en este caso de la resonancia magnética, que vendría a ser las imágenes, vamos a ver que la lesión característica de esto, de la toxoplasmosis, es la lesión en forma de anillo. Anillo, ¿ya? Eso es importante también. Anillo. Anillo de sello incluso dicen, ¿no? Entonces, eso es todo lo que tenía con respecto al VIH y las infecciones oportunistas. No sé si tienen alguna pregunta, sino para pasar a leishmaniasis y enfermedad de Chagas. Bueno, entonces comenzamos. Ahora vamos a hablar acerca de
de la enfermedad de Chagas, o también conocida como tripanosomiasis. En este caso vamos a hablar un poco sobre su etiología, vamos a hablar sobre la epidemiología, la clínica, el ciclo de vida, el tratamiento, la prevención, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces vamos a comenzar con la etiología. La tripanosomiasis va a ser causada por un parásito, en este caso vendría a ser un protozoo flagelado, que vendría a ser su nombre vendría a ser el Trypanosoma cruzi, ¿ya? Trypanosoma cruzi. Entonces, este es un protozoo flagelado que va a ser, digamos, el vector que va a transmitir lo que es la enfermedad de Chagas o tripanosomiasis. El Trypanosoma cruzi va a tener tres formas. Va a tener una forma de amastigote, una forma de epimastigote y una forma de tripomastigote. Entonces, el amastigote, vemos esta forma de aquí, tiene una forma redondeada, ¿ya? Y carece de flagelo. Eso es lo principal del amastigote. Es más redondo y no tiene flagelo. El epimastigote es más alargado, ya comienza a alargarse, tiene una forma más acular y sí tiene flagelo y presenta un cinetoplasto. El cinetoplasto vendría a ser una organela que va a estar dentro del mitocondria de este parásito, y la característica de esto es que de ahí va a salir lo que es el flagelo. Entonces, en el epimastigote, el cinetoplasto es anterior al núcleo. Y en el tripomastigote también va a ser alargado, va a tener el flagelo, pero el cinetoplasto va a ser posterior al núcleo. Y eso es lo principal o característico de estas formas del Trypanosoma cruzi. Mencionar también que el Trypanosoma cruzi va a tener cierto tropismo, cierta afinidad específicamente por algunas células, principalmente por los macrófagos. Es importante saber que este tipo de parásitos tiene cierto tropismo por los macrófagos principalmente, y también por células del músculo estriado, células del músculo liso, del músculo endotelial, y en menor medida el sistema nervioso, pero principalmente los macrófagos, y los miocitos que vamos a ver, y el músculo liso. Ya principalmente en eso es que va a tener su tropismo, digamos, su afinidad. Con respecto a la epidemiología, vamos a ver que el número de casos de Chagas hasta la semana epidemiológica, creo que es número 1, número 2, es de 24. Perdón, hasta el 2024 es de 0. ¿Ya? 0. Pero eso es porque recién eso es hasta inicios de año, no semana 1, semana 2. Hasta ahora no he revisado, todo buscando, pero no he encontrado un gráfico como este. Así que probablemente sí habrán aumentado los casos, ¿no? Pero si comparamos, a diferencia de otros años, como que también ha ido fluctuando. Ahora último, en 2023, se ha tenido 65 casos, dentro de los cuales el departamento más afectado ha sido Arequipa. En Arequipa se ha mostrado la mayor cantidad de casos, ¿ya? En Arequipa. Con respecto al ciclo de vida del parásito, vamos a ver que la infección se va a transmitir por un vector, que vendría a ser los triatomas o triatoninos, dentro de los cuales hay diferentes tipos, pero el infestans es el más representativo, ¿no? Entonces, el triatoma va a ser este de aquí. Este insecto de aquí que vemos, que es domiciliario, se encuentra en las casas, sobre todo en las zonas endémicas, ¿no? Este insecto de aquí también se le conoce coloquialmente se le conoce como chirimacha. Chirimacha, así se le conoce a este insecto, ¿no? En esa zona. Entonces, este vector es el que va a transmitir, pues, el parásito, ¿no? Lo transmite. Y vamos a ver acá el ciclo de vida. Entonces, inicialmente, vamos a ver que el parásito, pues, va
a morder, ¿no? A morder lo que es al ser humano, al huésped, que va a estar infectado, y al morderlo se va a absorber su sangre porque son hematófagos, va a absorber su sangre y con ellos va a presentar lo que son los tripomastigotes circulantes. Entonces, lo que absorbe son los tripomastigotes, circulantes. ¿Ya? Este tripomastigote ingresa pues, al insecto y luego en el estómago van a comenzar a formarse en la forma redondeada, que serían los esferomastigotes, y ya cuando llegan al intestino es cuando comienzan a formarse el epimastigote. En el intestino medio específicamente es donde se forma el epimastigote. Luego este epimastigote en el intestino medio va a comenzar a multiplicarse, ¿no? Por división binaria, y finalmente va a dar lugar a los tripomastigotes metacíclicos en el intestino posterior, más o menos también en la zona de la ampolla rectal de este insecto. Y finalmente, pues esta va a ser la forma infectante. Entonces, el tripomastigote metacíclico es la forma infectante. No se confundan con el tripomastigote circulante, que es lo que se absorbe el parásito, diferente. El tripomastigote metacíclico es la forma infectante, el circulante es lo que infecta al parásito. ¿Ya? Entonces no se olvide. Entonces llega el triatoma, llega la chirimacha y va a morder al huésped. Muerde al huésped y esa mordedura va a generar que la persona se infecte. Bueno, específicamente no es la mordedura, sino que la chirimacha muerde, pero alrededor de la herida a veces suelen defecar. Entonces, cuando defecan, es ahí donde se encuentran los tripomastigotes metacíclicos. Entonces, por ejemplo, tú tienes una herida, te mordió el triatoma, y tú te comienzas a rascar. Entonces, como este triatoma ha comenzado a defecar, o ha defecado cerca a la herida, tú al rascarte estás introduciendo los tripomastigotes dentro de la herida y es así como ingresa este parásito. Entonces, el tripomastigote metacíclico ingresa en la herida y comienza a formarse en amastigotes. O sea, ingresa en los macrófagos principalmente, en células de Langerhans, que van a estar circundando por ahí, o sea, macrófagos residentes, va a ingresar en los macrófagos y estos macrófagos lo van a encerrar en un fagosoma. De estos fagosomas van a lograr escaparse de este tripomastigote y van a ir al citoplasma del macrófago. En el citoplasma es ahí donde se van a comenzar a formar o diferenciar en amastigotes. Luego este amastigote se va a comenzar a multiplicar dentro de lo que es el macrófago, comienza a multiplicarse y llega un punto donde se rompe, ¿no? Se diferencian perdón, los amastigotes comienzan a multiplicarse por división binaria y luego se diferencian en tripomastigotes. Estos tripomastigotes al final rompen la célula que vendría a ser el macrófago y de esta manera pueden infectar a nuevas células o pueden entrar al torrente sanguíneo. Como son flagelados, pueden movilizarse, ¿no? Porque la forma de tripomastigote es el que tiene el flagelo. Y de ahí viene otro triatoma, lo muerde y así se repite el ciclo. Entonces, en resumen, pues el tripomastigote metacíclico vendría a serle por la forma infectante y también cuando ya rompe el macrófago se va a convertir en la forma circulante, que es la que absorbe o con la cual se infecta el insecto, el triatoma, la chirimacha. Entonces, eso es con respecto al ciclo de vida del Trypanosoma cruzi. Con respecto a la clínica, vamos a poder dividir en tres fases. Vamos a ver una fase aguda, vamos a ver una fase de latencia y vamos a ver una fase crónica. En la fase aguda, recordemos pues, que el periodo de incubación es aproximadamente 8 a 10 días. ¿Ya? Aproximadamente. Entonces,
En la fase aguda lo que vamos a encontrar es fiebre, vamos a encontrar edema periférico. Entonces también vamos a encontrar a nivel de donde se produjo la lesión inicial, es decir, la mordedura, se va a formar toda una reacción inflamatoria y lo que vamos a llamar como chagoma. Chagoma vendría a ser esa lesión que vamos a encontrar en la puerta de entrada, que principalmente vendría a ser la piel, ¿no? Entonces, ese es chagoma. Y también vamos a encontrar el signo de Romaña. Lo que pasa es que, como mencionamos, pues el triatoma lo que hace es muerde y también defeca alrededor de la herida. Entonces, hay dos posibilidades. El triatoma también puede defecar cerca de lo que es la conjuntiva, cerca del ojo, y es así donde se va a producir ahí la lesión inicial, ¿no? Y se va a producir lo que es el chagoma. Otra forma en la cual también se puede formar lo que es el signo de Romaña, que debe ser un edema bipalpebral, es cuando, por ejemplo, te muerden el brazo, ya te muerden el brazo, y tú comienzas a rascarte. Entonces, al rascarte, estás introduciendo pues los parásitos dentro de la herida y a su vez en tu mano vas a tener a los parásitos. Entonces, si tú te rascas, ahí también estás introduciendo los parásitos dentro de tu, tu globo ocular. Y es así como también se puede producir este signo de Romaña, ya por esas dos formas. Directamente porque se produce la mordedura y defeca ahí el triatoma, o porque tú mismo te, te has, digamos, reinfectado, por así decirlo, ¿no? Luego tenemos la fase de latencia. En este caso, esta fase de latencia puede durar aproximadamente hasta 10 años incluso. Y aquí vamos a ver que la parasitemia va a estar disminuida. La parasitemia va a estar disminuida. Sin embargo, también acá ya comienza el inicio de la afectación de otros órganos, de otros tejidos, sobre todo del corazón, no del miocardio, porque habíamos mencionado que este parásito tenía cierta predilección, cierta afinidad por las células del miocardio. Luego tenemos la fase crónica, que acá ya se forman, digamos, lesiones que habíamos mencionado, sobre todo en el corazón a nivel del miocardio. Se puede producir una miocarditis. Y lo característico del Chagas es que hace una insuficiencia cardíaca congestiva, ¿ya? Eso es lo que suele hacer el Chagas en una fase crónica. Obviamente la fase crónica no es tan común que se dé, más que todo queda en la fase aguda, pero también se puede dar la fase crónica, ¿no? Eso es con respecto a nivel del miocardio. Y aparte de la insuficiencia cardíaca congestiva, también puede producir tromboembolismos, embolismo, porque comienza a afectar todo lo que es el miocardio y puede desprender trombos también. Y por otra parte, también va a afectar las vísceras, principalmente el megaesófago, esófago y el megacolon. En este caso, más la parte distal y el sigmoide se afecta. Entonces, esos son los tejidos que tiene predilección este Trypanosoma cruzi. Por un lado el corazón y por el otro lado las vísceras, específicamente el miocardio. Y bueno, aquí tenemos el signo de Romaña que habíamos mencionado, ¿no? Que es digamos, un edema bipalpebral, porque está en ambos párpados. Edema bipalpebral. Entonces, si tienen un paciente que, bueno, viene, por ejemplo, a Arequipa en este caso, ven que tiene fiebre, tiene edema periférico, tiene el signo de Romaña, ¿no? Y pueden estar pensando, pueden sospechar de una infección por Trypanosoma cruzi, una enfermedad de Chagas. Y bueno, aquí tenemos, ¿no? Donde una ayuda de imagen que nos muestra pues un mega esófago, ¿no?
en la fase crónica de esta enfermedad. Con respecto al diagnóstico, vamos a ver que, igual que habíamos visto en la clase pasada de malaria, el diagnóstico puede ser directo o puede ser indirecto. El directo es a través del frotis, por ejemplo, puede ser a través de la gota gruesa, puede ser tal vez un hemocultivo. Hay una prueba también que se denomina como la prueba o método de Stroud. Y también tienes el seno diagnóstico. Entonces el frotis, pues vas a observar ahí a través de microscopía pues, a los tripomastigotes circulantes, ¿no? Móviles, y también la gota gruesa. En la hemocultiva también puede utilizarse, pero sabemos que demora algún tiempo, ¿no? Aproximadamente unas 2 semanas dura el hemocultivo en poder dar el resultado. Tenemos la prueba de Stroud también, que la prueba de Stroud es una prueba en la cual hay una muestra de sangre venosa. En este caso, esta muestra hacen que se coagule, o sea, no le ponen anticoagulante y solito se coagula, retiran el coágulo y el sobrenadante que queda lo centrifugan y el sedimento es lo que observan en el laboratorio, ¿no? Y ahí pueden ver también los tripomastigotes móviles. Entonces, todas estas pruebas usualmente se hacen en una etapa aguda, ¿no? Principalmente en una etapa aguda. ¿Por qué? Porque en la etapa aguda habíamos mencionado que la parasitemia estaba alta. Entonces, si tú le haces un examen directo a través de frotis, gotas de gruesa, tú vas a poder observarlo. En cambio, cuando ya es una fase crónica, ahí en la fase crónica hay menor parasitemia, e igual en la fase de latencia. Por lo tanto, ahí es difícil que tú puedas ver directamente el parásito porque no hay tanta, digamos, cantidad de parásitos en nivel sanguíneo, ¿ya? Entonces, más que todo esa es la diferencia. ¿Y alguien sabe en qué consiste el senodiagnóstico? ¿Alguien más o menos tiene una idea de en qué consiste el senodiagnóstico? Bueno, entonces el senodiagnóstico no se realiza un tanto, no es tan común, pero consiste en que eh, lo que ocurre es que tienen a los triatomas, pero estos triatomas los crían en condiciones controladas, ¿no? Le controlan su alimentación, todo para ver que no estén infectados. Entonces crían los triatomas y lo que hacen es, en una persona que sospechan que tiene Chagas, lo que hacen es que hacen que el triatoma lo pique, ¿no? Lo muerda a la persona y luego lo, las heces del triatoma las revisan, ¿no? Las evalúan. Pero esto demora aproximadamente un mes. El sinodiagnóstico dura aproximadamente un mes. Por eso no es tan común de realizar. Pero más o menos en ese consiste. Hay criaderos de triatomas específicos para esta forma, ¿no? De diagnóstico. Y luego, por otro lado, la forma indirecta es más común en fases crónicas más que todo, pero también una que otra puede utilizarse en una fase aguda, pero sobre todo es para fase crónico, ¿no? Aquí, ¿qué podemos encontrar? Me olvidé de mencionar que en el directo también podemos encontrar el PCR, ¿no? Que es uno de los más importantes también. En una fase crónica podemos encontrar lo que es inmunofluorescencia indirecta, podemos ver el ELISA y anticuerpos, ¿no? IgM, IgG. Entonces aquí tenemos las técnicas de diagnóstico de formas clínicas, por ejemplo, en una fase aguda, como les comenté, podemos utilizar gota fresca, usar el frotis, podemos ver gota gruesa, la concentración de Straub, hemocultivo,
el senodiagnóstico y el PCR, miren, tiene 4 cruces para la forma aguda, porque también es bastante importante por la alta carga de parásitos sanguíneos, ¿no? En una fase aguda está elevada la parasitemia. Mientras que las pruebas serológicas, ¿no? ELISA, inmunofluorescencia indirecta, al inicio no pueden ser negativos, ¿no? Porque es una fase aguda, pero ya después, todavía cuando ya se forman los anticuerpos, a partir de los 15 días, ya se puede utilizar eso, ¿no? Por eso es más que todo para fases crónicas los indirectos. Entonces, indirectos, fase crónica, acuérdense. Fase crónica, indirecto, más para fase aguda. Y finalmente, para el tratamiento, vamos a ver que se utiliza lo que es Nifurtimox, ¿no? 8 a 10 miligramos por kilogramo diario por 60 días, y en niños concentración de 15 miligramos cada 8 horas. O también se puede utilizar lo que es benznidazole, que el nombre comercial vendría a ser Rocha, ¿no? Y finalmente la prevención, vamos a encontrar, es pues lucha antivectorial a través de la buena higiene, lavar correctamente los alimentos, cribar correctamente los donantes de sangre, porque también se puede transmitir por transfusión, y también controlar, ¿no?, en mujeres de edad fecunda. Otro también que mencionan es que el triatoma a veces se mete en las viviendas que no tienen condiciones tan adecuadas y que suele haber grietas en las paredes, y ahí se puede meter el triatoma. Entonces también dicen, una de las medidas es pues sellar esas grietas, ¿no? Para que pueda ingresar este insecto. ¿Una duda, chicos, con esta parte de Chagas? Entonces, recordar que en Chagas, pues lo principal que van a ver es que la forma infectante es el tripomastigote metacíclico. Van a ver que se divide en 3 fases. En la fase aguda, acuérdense que se suele usar lo que es el diagnóstico directo, mientras que en la fase crónica es más indirecto. Y lo principal, digamos, órganos, tejidos que se afectan en una fase crónica es el miocardio, produciendo una insuficiencia cardíaca congestiva y también tromboembolismo. Y también puede afectar las vísceras, produciendo megacolon y megaesófago, ¿no? Sobre todo a nivel del megacolon, es más que todo a nivel distal, ¿no? Y del sigmoides. Y acuérdense que el Trypanosoma cruzi es un protozoo, ¿no?, flagelado, que es el causante de esta enfermedad, y que el vector vendría a ser los triatomas, ¿no?, sobre todo el infestans. Y el tratamiento, pues, con Nifurtimox. ¿Alguna duda, chicos, con respecto a esta parte? Sino ya para terminar con leishmaniasis. Creo que me olvidé mencionarles también el tratamiento de toxoplasmosis, ¿no? Para que más o menos sepa, el tratamiento de toxoplasmosis es con pirimetamina, pero no se suele utilizar esto porque no se cuenta con este fármaco. Entonces lo que se suele dar es el trimethoprim-sulfamethoxazole, que vendría a ser un fármaco alternativo. Pero si es de elección, sería la pirimetamina. Pero en nuestro medio, pues los recursos a veces no hay los necesarios y se utiliza más que todo el trimethoprim-sulfamethoxazole. Bueno, ahora vamos a pasar con el, con la parte de leishmaniasis, que es bastante parecido a lo que es Chagas, un poco parecido. Y bueno, para terminar, vamos a hablar ahora sobre leishmaniasis. Leishmaniasis también va a ser causada, esta enfermedad va a ser causada por un protozoo flagelado, o sea, un parásito, que también va a tener algunas características en la forma con respecto a Trypanosoma, ¿no?, parecidas. En este caso,
va a ser producido, como ya mencioné, pues por un parásito. En este caso vendría a ser la Leishmania. Leishmania. ¿Ya? Y vamos a ver que también tiene dos formas. Por un lado tenemos al promastigote y al otro lado a la mastigote, ¿no? O sea, parecido a una de las formas del Trypanosoma cruzi, ¿no? Y bueno, sus características también son similares. El promastigote también es alargado, tiene forma sacular, tiene un kinetoplasto o cinetoplasto y tiene un flagelo, o sea, desflagelado. Mientras que la mastigote carece de flagelo, ¿ya? Y es más redondeado. Eso con respecto un poco a la etiología. La Leishmania va a tener subgéneros, o sea, el género es Leishmania, pero también va a tener subgéneros que es la Leishmania, o sea, digamos que es la Leishmania como tal, y la Viania. Ya, esos son los subgéneros. Y vamos a ver que va a existir ciertos complejos donde va a abarcar ciertos subgéneros, ciertas especies de Leishmania. Por ejemplo, en el complejo Donovani tenemos a la especie de Leishmania, sería género Leishmania, subgénero Leishmania y especie Donovani. Aquí, por ejemplo, sería género Leishmania y subgénero Viania y especie Brasiliensis. Pero la característica del complejo Donovani es que este suele hacer lo que llamamos la Leishmania visceral. ¿Ya? Es lo que suele encontrarse. En cambio, el complejo trópico suele hacer más que todo el cutáneo, pero en el viejo mundo. Mientras que la mexicana, el complejo mexicana, también hace cutáneo, pero en el nuevo mundo. ¿No? Cutáneo. El Artiguit no se ha descrito exactamente cuál, no tiene una predilección específica, pero el brasiliense sí, este es el que hace el mucocutáneo. Cutáneo, ¿no? Sobre todo el mucocutáneo. Entonces, eso es más que todo para que vean las especies y subgéneros que tiene la Leishmania. Y bueno, acá tenemos uno que es la peruviana, ¿no? Con respecto a la epidemiología, acá tenemos hasta la semana 1 epidemiológica, que desde 2016 hasta 2024, vemos que hasta el 2024 hay 50 casos de leishmaniasis y sobre todo los casos cutáneos son los que predominan. O sea, hay más cutáneos que mucocutáneos. Y principalmente se va a encontrar en Lima, en Cusco y en Ancash. Esos son los departamentos donde se ha visto que tiene mayor número de casos en 2024. 2024. Con respecto al ciclo de vida, vamos a ver que este parásito también es transmitido por un vector, que en este caso el vector vendría a ser la lutzomia. Lutzomia y también por el Phlebotomus. Phlebotomus. ¿Ya? Y este vector es el que va a transmitir, al igual que el Anopheles, ¿se acuerda? O el Aedes aegypti, también este es un mosquito que va a transmitir pues, el parásito, ¿no? Sobre todo el mosquito hembra, es el que va a transmitir. Entonces, el mosquito va a picar, va a alimentarse de la sangre de un huésped infectado, en este caso un humano, y va a ingerir los macrófagos que contienen a mastigotes. Acuérdense, mastigotes. Entonces, absorbe los macrófagos del mastigote, luego va pasando por el tracto digestivo
y estos mastigotes se transforman en promastigotes a nivel del intestino medio. ¿Ya? Promastigotes. Luego estos promastigotes se reproducen por división y comienzan a migrar hacia la parte de las glándulas salivales, pues, ¿no? de este vector, y es ahí donde ya el vector, cuando pica al ser humano, es ahí por donde transmite el parásito, ¿no? Aquí sí es por la mordedura, ¿no? A diferencia de Chagas. Entonces, para que ocurra este proceso en el cual el mosquito se vuelve infectante, es aproximadamente 10 días, ya 10 días, hasta que se vuelve infectante. Por lo tanto, la forma infectante del, de la leishmania vendría a ser el promastigote, ¿no? Promastigote, forma infectante. Y parecido a lo que habíamos visto en Chagas, el promastigote al introducirse dentro del organismo va a adherirse a los macrófagos, o sea, va a ingresar a los macrófagos y estos macrófagos van a fagocitar a los promastigotes, ¿no? Estos promastigotes se van a transformar en amastigotes, en amastigotes dentro de los macrófagos y luego van a comenzar a multiplicarse. Finalmente logran romper o se rompe lo que son los macrófagos y así es como logran infectar o migrar hacia otros tejidos, ¿no? Entonces es así como se da más que todo el ciclo de vida de, del leishmaniasis, ¿no? Entonces acuérdense, ¿no? Pica, el macrófago los fagocita, los encierra en un fagosoma, dentro del fagosoma se comienzan a diferenciar de promastigote a mastigote, los mastigotes se comienzan a multiplicar, ¿no? Se comienzan a dividir y luego se rompen lo que es el macrófago y comienzan a infectar otros macrófagos y también las células de los tejidos circundantes, ¿no? Y luego viene un mosquito, pica y se vuelve a repetir el ciclo. Con respecto a la leishmaniasis, vamos a ver que existe la clínica en diferentes formas. Tenemos una forma cutánea, tenemos una forma mucocutánea y hay otras dos que también existen, que es la visceral y la difusa, pero no son tan comunes. O sea, más común es la cutánea y la mucocutánea, es lo que más se reporta a nivel de nuestro medio, ¿no? Nuestro país. Bueno, en el caso de la cutánea, el periodo de incubación es aproximadamente de 2 semanas a 6 meses, dicen algunos, ¿no? Aproximadamente. O sea, no es tan rápido. Entonces, si les preguntan, pues si el periodo de incubación es menor a una semana, no, falso, ¿verdad? ¿No? Porque es de 2 semanas a más, ¿no? Hasta algunos meses. Y en la forma cutánea lo que vamos a encontrar principalmente, pues puede ser fiebre, ¿no? Puede ser malestar general, pero lo que vamos a encontrar aquí es una lesión ulcerada que es indolora o no suele ser muy dolorosa y que es indurada, ¿ya? Otra característica también de la forma cutánea es que en algunos casos estas lesiones pueden, digamos, eh, pueden curarse espontáneamente, pero se pueden reactivar, ¿ya? O sea, si bien estas lesiones pueden curarse espontáneamente en algunos casos, esto no quiere decir que no se pueda reactivar esta infección porque sigue ahí la infección, ¿ya? Pero eso también cabe a resaltar. Entonces, acuérdense, estas lesiones no suelen ser muy dolorosas, suele tener un periodo de incubación a partir de las 2 semanas, es indurada y puede tener una reactivación en algunos casos, ¿no? Eso es con respecto a la forma cutánea. Por otro lado, con la forma mucocutánea, vamos a ver que aquí ya es cuando afecta, ¿no? La mucosa, ¿no? Por ejemplo, aquí hay una destrucción de parte del tabique nasal, ¿no? Hay una afectación del tabique nasal y algunas zonas que están alrededor de la nariz. Esto se conoce como
el pico de tapir, creo, o nariz de tapir. Nariz de tapir, o también llamada espundia. ¿Ya? Entonces, en la forma mucocutánea es cuando ya hay una alteración de la mucosa. Puede afectar el tabique nasal, puede afectar las estructuras vecinas y puede generar también, en algunos casos, una mutilación del labio superior, puede afectar la lengua, mucosa bucal, faringe, etcétera, etcétera. Puede afectar la mucosa en sí. Y aquí tenemos esta lesión característica de la forma cutánea, ¿no? Nosotros vamos a ver el borde indurado. La característica del borde es que ahí vamos a encontrar pues, a los macrófagos, ¿no? Macrófagos que en su interior pues, van a tener a los amastigotes y vamos a tener también pues, que va a haber también células inflamatorias, ¿no? Ya en la parte de aquí vamos a encontrar el tejido granulomatoso. Esta es una úlcera en forma de sacabocado. Y más que todo eso, lo que tienen que recordar es que en el borde, este borde de aquí, vamos a encontrar a los macrófagos con los amastigotes. Con respecto al diagnóstico, este puede ser directo o indirecto. Obviamente primero tenemos que hacer una buena anamnesis, tenemos que preguntar lugar de procedencia, tenemos que preguntar si ya tenía una lesión anterior a esta, ¿no? Y así sucesivamente. Con respecto al examen, el diagnóstico directo puede ser a través de un raspado, y se le hace un frotis. O puede ser a través de una biopsia, ¿no? Si fuera un raspado, ¿de dónde creen que se hace el raspado? ¿De esta zona de aquí? ¿De esta zona de aquí? ¿De dónde creen? Miren, el raspado se suele hacer del borde, ¿ya? Del borde se suele hacer. ¿Por qué? Porque justo lo que hemos mencionado, en el borde que vamos a encontrar macrófagos con los amastigotes. Entonces, si tú le des un raspado aquí en el borde, tú vas a poder visualizar de repente los macrófagos y en algunos casos en el mismo raspado se pueden romper algunos macrófagos y puedes ver los amastigotes, ¿no? Mientras que si lo haces de aquí, de esta zona, ¿no? Ahí pues, ahí no necesariamente vas a encontrar los macrófagos con los amastigotes, ¿no? Por eso se suele hacer del borde indurado. Y eso es con respecto al examen directo. Entonces, el examen directo es un raspado donde se le hace un frotis del borde, ojo, del borde indurado, donde vas a observar a qué? Vas a observar a macrófagos con los amastigotes. Y en el examen directo, pues de lo que ya conocemos, ¿no? ELISA, IFI, inmunofluorescencia indirecta, y el test de Montenegro también se puede hacer. El test de Montenegro. El test de Montenegro es similar al PPD de tuberculosis, se han escuchado, ¿no? Que es una, digamos, una forma intradérmica en la cual se te coloca lo que es un antígeno, ¿no? En este caso de tuberculosis, y se evalúa a las 48, 72 horas el tamaño de la pápula que se forma, ¿no? En este caso el test negro es muy parecido, es casi lo mismo, también se le realiza de forma intradérmica y se evalúa de 48 a 72 horas y se le coloca un antígeno, ¿no? A partir de un promastigote. Y usualmente el test de Montenegro suele salir positivo 3 meses después de iniciada la infección. Y aquí tenemos, ¿no? El raspado que les dije, miren, acá es donde está tomando el raspado, está tomando del borde, ¿no? Tenemos un borde indurado, un poco elevado, ¿no? Tenemos una lesión ulcerada, ¿no? Poco indolora, y en forma de sacabocado. Entonces, inicialmente no se forma la úlcera de sí, sino que
comienza con una pápula, no, perdón, con una mácula, luego una pápula, esta pápula se comienza a elevar, se comienza a necrosar, se forma una úlcera y luego ya se logra la cicatrización, ¿no? Pero más o menos esta imagen no se olviden, eso es característico de la leishmaniasis. Y en un paciente con esta lesión tiene antecedentes de fiebre, de haber estado en una zona endémica, leishmaniasis, ¿no? Y para confirmarla hacen su raspado y aquí van a observar al macrófago con los amastigotes, ¿no? Si se dan cuenta son redondeados, son amastigotes. Finalmente, el tratamiento. En el Perú existen dos líneas de tratamiento. La primera línea es con antimoniales pentavalentes, en este caso el N-metilglutamina y el estilbogluconato de sodio. ¿Ya? Eso es lo que vamos a encontrar. En la lesión cutánea, vamos a ver que el tratamiento es por 20 días y en la mucocutánea el tratamiento es por 30 días. Y la segunda línea pues tenemos la anfotericina B. Y bueno, antes de terminar, me olvidaba de mencionarles algo, ¿no? Que era la forma difusa. En la forma difusa, algo importante nomás mencionar es que no vamos a encontrar úlceras ahí, sino lo característico de la forma difusa es que vamos a encontrar nódulos. ¿Ya? Nódulos es la lesión principal. ¿Ya? Nódulos. Y en la visceral, la forma visceral, lo que vamos a ver es que en este caso puede presentarse hasta a partir de 4 meses más o menos. Y lo que vamos a encontrar aquí es fiebre también, ¿ya? Pero esta fiebre inicialmente va a ser intermitente, como habíamos visto en malaria, y luego ya puede pasar a ser persistente. También aquí en el examen físico vamos a encontrar esplenomegalia, sobre todo esplenomegalia, y luego también podemos encontrar hepatomegalia y linfadenopatías. Y bueno, ahí está la bibliografía. Hasta ahí, chicos, ¿tienen alguna duda?